Estamos en la clase de hoy, 17 de septiembre, Literatura, Política y Derecho. Algunos pequeños avisos antes de comenzar. Es importante que los talleres de lectura los hagan los que no pudieron enviarlo aún, que lo hagan. Segundo, vamos a fijar la fecha del parcial, que la vamos a dar la próxima clase. Tengo que ver la disponibilidad de aulas porque el parcial es presencial. Tercero, que vamos a tener que apresurar las lecturas porque no nos va a quedar demasiado tiempo. Yo les había indicado de las lecturas en las que posiblemente estén ustedes en este momento, la lectura de la primera novela, Oficio de Difuntos. La idea era, o es, pudiéramos no retrasarnos en las lecturas. Estoy tratando de ver habíamos hecho 3 talleres de lectura. Se puede aprender el derecho de la literatura, literatura y derechos humanos, literatura y política, 2 visiones. Y les había puesto ya el texto de Oficio de Difuntos. Pregunto, ¿alguien ha podido comenzar a leer esa novela? Yo leí algo, profe, que bueno, más que nada trata sobre una reflexión sobre el caudillo de Venezuela y hace referencia, digamos, desde el punto de vista de un sacerdote que se relaciona, digamos, también como el narrador habla, digamos, del poder y cómo puede transformarse, digamos, una persona teniendo ese poder. ¿Usted terminó de leerlo, Micaela? No, profe, todavía no llegué a terminar de leerlo. Todavía no. Además de Micaela, ¿quién otro ha comenzado a leer este texto? Yo, profe, yo también. María. Muy bien. ¿Usted, María, de qué lugar de Brasil es? De São Paulo. Sao Paulo. ¿Usted está acá en Argentina o se conecta online? No, estoy en Argentina, en Córdoba. Ah, está en Córdoba. Sí. ¿Y hasta cuándo está
María, Hasta diciembre, el mínimo, me quedo. hasta diciembre. Ujú, sí. Bueno, muy bien. ¿Y cómo le va resultando ahora que se ha amigado con no sé qué era el audio, que era lo que tenía, ¿no? Problema. Sí, sí. Mucho mejor. Ahora creo que puedo aprovechar mejor las clases y Bueno, hablar también. se puede escuchar bien y habla bien. Muy Mejor, bien. mejor. Me alegro, gracias. ¿Y entiende bien el castellano, Sí, María? entiendo bien. Ujú, entiendo bien. Bueno, muy bien. Bueno, además de estas dos avanzadas, ¿alguien más ha podido acceder al texto oficio de difuntos? Bueno, yo les voy a pedir que, si no para el viernes, no, pero por lo menos para la clase del miércoles esté leído este texto, porque vamos a hacer un pequeño trabajo sobre el texto. Además de un breve comentario que van a hacer mm, sobre el sentido que el texto tiene, van a hacerlo individualmente o en equipo una pequeña, a ver, no diría exactamente una teatralización, pero algo cercano en el que van a tomar una parte del texto, lo van a contextualizar para que se pueda entender y van a grabar. No hace falta que sea muy largo, pero sí que tenga sentido, que pueda comprenderlo quien no ha leído el texto. Por ejemplo, eh, en esta escena podemos ver, podemos oír cómo el personaje tal afronta tal situación. Lo contextualizan y hacen ese pequeño diálogo, o individualmente será un monólogo. O si lo hacen entre dos será la conversación de dos protagonistas, que también sería interesante poder hacer. Obviamente que para poder seleccionar tendrán que tener una visión integral del texto. Como alguno de ustedes dijo, el texto está referido a una... No sé si, me no sé si parece que María, hay algún micrófono no que sé si está María podrá abierto, le pediría que ¿no? lo cierren para evitar la resonancia. Me pareciera que es el tuyo, María. Gracias. Eh, Estamos en Venezuela de comienzos del siglo XX. El personaje histórico, valga la redundancia, fue real, el general Gómez, que gobernó 30 años Venezuela. Indudablemente que
esta obra, como algunas otras que vamos a leer, nos pone en contacto con una realidad de nuestro continente o de nuestro subcontinente. ¿Mm? Y acá van apareciendo una serie de temas. Ustedes dijeron recién, alguno de ustedes mencionó cuál sería el tema central de la obra, ¿no? ¿Cuál sería? Como habla del poder autoritario, ¿Cómo? cuando hace referencia a todo lo que es el poder autoritario en la Ajá, sociedad. muy bien. Gracias, Micaela. ¿Mm? La referencia a ese poder autoritario. Esto está presente en muchas de las obras literarias de nuestro continente o de nuestro subcontinente. ¿Mm? Eh, Gómez en Venezuela, Trujillo en Santo Domingo, Somoza en Nicaragua, Gaspar Rodríguez Francia en Paraguay, van a ser las figuras que en base a textos literarios, el de Paraguay Yo el Supremo de Arturo Roa Bastos, La fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa, la figura de eh, Trujillo, y esta obra casi autobiográfica de el ex vicepresidente de Nicaragua, Adiós muchachos, Sergio Ramírez, que de la literatura pasó a la política y de la política volvió a la literatura. No son los únicos textos, estas novelas, porque vamos a tener algunos trozos de la literatura española del siglo de oro, dos eh, eh, pequeños textos, son parte de textos más largos que vamos a colocar y algo de el inmortal Cervantes en el Quijote. Que vamos a tomar algún texto o parte de un texto que se relaciona con nuestra profesión abogadil. Bueno, que es un poco lo que estamos comenzando a hacer. En la pasada clase, en la que, bueno, lamentablemente faltaron varios, estuvieron pocos alumnos, hicimos una ejercitación eh, que la llamamos taller creativo, siguiendo un modelo que un profesor norteamericano está haciendo en la Universidad de Nueva York. ¿De qué se trata? Se trata de algo
novedoso y como toda novedad tiene mucho que ver con algo que ocurrió en un pasado un poco lejano, ¿no? Esto es una curiosidad. El profesor, que es vicerrector de la Universidad de Nueva York, está muy vinculado en su materia a todas las cuestiones de las redes sociales. Por tanto, sus alumnos están muy en contacto permanente con todas las redes y con todos los instrumentos tecnológicos a los que más o menos estamos habituados todos. Celulares, tablet, Facebook, Instagram, X, TikTok, etc. Y la idea fue, tomado un poco de este ejemplo, colocarlo al alumno en una situación de alejamiento de toda esta tecnología. No porque ésta sea mala, sino porque es necesario redescubrir, subrayo, redescubrir, es decir, volver a descubrir el valor de ciertas cosas sencillas. ¿Qué son estas cosas sencillas? Que fue lo que practicamos en la clase. Papel. Lápiz o lapicera. Estos dos elementos de avanzado desarrollo tecnológico, repito, papel y lápiz, abandonando teléfonos, tablets, cualquier otro recurso, nos pusimos en contacto durante la clase, dedicamos 1 hora, como recuerdan lo que estuvieron, a escribir. ¿Escribir qué? Para los que no estuvieron. Los alumnos eligieron un tema. ¿Qué tema? Un tema de la materia podía ser. Un tema de otra materia podía ser. Otro tema de su interés, alejado de el mundo universitario o de la carrera que están haciendo, y desarrollar a manera de un breve ensayo lo que ustedes pensaban sobre ese tema, de manera tal que, elegido el tema, el alumno escribió, sin otro apoyo que lo que él sabía, lo que él pensaba sobre ese tema. Luego lo compartimos entre los alumnos que estaban. Cada uno leyó, explicó brevemente lo que había hecho y los demás
compañeros lo comentaron. Les decía que esta estrategia buscaba dos cosas. Primero, alejarlos de toda esta tecnología a la que estamos muy habituados. Poder, con nuestras palabras, con nuestro vocabulario, escribir. Recuerdan que una de las alumnas que estaba me dijo, bueno, que no tenía lapicera y ofreció hacerlo en la tablet. Y le dije, no, vamos a escribir. El escribir, ustedes deben tener la experiencia ya, que es un acto muy distinto al de, por ejemplo, escribir en una computadora o en la tablet o enviar un mensaje por WhatsApp. Escribir. Hay toda una explicación que yo no sabría hacerla, con fundamentos de tipo neurológico y demás, de las conexiones que este acto de escribir permite. Pero lo importante es que al poner en práctica, uno desarrolla una capacidad que muchas veces queda como dormida en este mundo tan tecnológico. Por otro lado, cada uno de nosotros, por lo que ha leído, por lo que ha estudiado, por su experiencia vital, tiene una serie de conocimientos, una serie de miradas acerca de muchas cuestiones que nos olvidamos que lo tenemos porque no lo expresamos. Así como, por ejemplo, alguien que durante mucho tiempo, vamos a suponer, no habla, a pesar de que tiene la capacidad de hablar, pero por X razones, vamos a suponer, durante un tiempo más o menos prolongado, esa persona no habla. ¿Qué va a pasar? Que su capacidad de comunicar oralmente se va a ver disminuida, ¿no es así? Por falta de práctica. Alguna vez, no es en la Facultad de Derecho, paradojalmente fue en la Facultad de Comunicación, en el examen final de una alumna que terminaba su licenciatura en comunicación social, el examen era oral
Y una vez que se le asignó el tema de su examen y que se le dio un tiempo para que se organizara, quedó en silencio. Y luego de ese silencio rompió a llorar. Le pregunté que qué le pasaba. Y me dijo, literal, no es invento mío, no es un ejemplo preparado para, no sé hablar, profesor. Nunca he rendido un examen oral. Siempre ha sido escrito. Y entonces no sé cómo expresar mis ideas. Yo he estudiado, pero literalmente no puedo hablar. No es un invento. Y no me ha pasado tantas veces. Esta fue la vez que más me impactó. Claro, y ahí advertí una cosa. La alumna en cuestión me decía nunca, en la veintena de materia que había constituido su carrera, di un examen oral. Es decir, nunca hizo uso de la palabra para rendir un examen. La falta de práctica la llevó a esa suerte de mutismo que, bueno, le aconsejamos que si en todo caso era necesario, se apoyara con algún tipo de ayuda psicológica. ¿Mm? Lo mismo pasa a la inversa. Cuando uno pierde la costumbre de escribir. Fíjense que cuando nosotros utilizamos este aparatito y mandamos mensajes de texto, estamos utilizando pocas palabras que en general nos las sugiere y nos la corrige o nos la modifica este aparatito o la tablet. Y unas cuantas líneas escritas se van tornando por la falta de práctica en una tarea ciclópea, en una tarea muy difícil, porque al escribir nosotros tenemos que transformar en palabras escritas ideas, percepciones, sentimientos, críticas, propuestas, etc. Y valga la paradoja, en una época en la que tenemos tanta tecnología a nuestra disposición, nos volvemos algo así como analfabetos. No sabemos escribir.
Y muchas veces tampoco sabemos leer. ¿Por qué? Porque estamos en el reino de la imagen. ¿Mm? Vemos. Alguna vez, fue más de alguna vez, en un examen le preguntaba a un alumno: ¿usted leyó el material de estudio? Sí, lo vi, profesor. Fíjense, mi pregunta era: ¿leyó? La respuesta es: lo vi. ¿Mm? Ver. Ver un texto es hacer un vuelo de pájaro sobre un conjunto de caracteres escritos que generalmente se ayudan con imágenes muy abundantes y variadas. Piensen ustedes en una revista. ¿Mm? ¿Cuánto de imagen, cuánto de texto? ¿Mm? La imagen supera generosamente el texto. Y ahí viene esta palabra: lo vi. ¿Mm? Ver no es leer. ¿Mm? Es una actividad más profunda, diferente. Y uno puede saber leer, ¿m?, cuando superamos aquel primer escalón en la escuela primaria, ¿m?, que entramos de niños analfabetos, no sabemos leer ni escribir, y aprendemos a leer y a escribir. Adquirimos la habilidad. Pero muchos quedan en esa habilidad inicial y no la practican. Si uno no practica la lectura, cada vez sabe leer menos. Si uno no practica la escritura, cada vez sabemos escribir menos. Sí, es algo que adquirido hay que usarlo, hay que ponerlo en práctica. Y muchas de las tecnologías que nos facilitan enormemente nos llevan a que perdamos ese hábito. Y hábito, fíjense ustedes que le estoy hablando a futuros abogados. ¿Mm? Que tendrán que saber expresarse bien por escrito cuando peticionen ante un órgano jurisdiccional o administrativo algo. ¿Mm? Y que a su vez tendrán que saber
hablar correctamente, más allá de que en algunas oportunidades deberán alegar, es decir, hacer uso de la oralidad como un instrumento de defensa, de acusación, de presentación, de reclamo, de propuesta, etc. Bien, este muy sencillo ejercicio permitía reconectar al alumno con la escritura y luego con la exposición oral de lo escrito y el intercambio de opiniones con sus compañeros. Yo les decía, les cuento ahora a ustedes, a los que no estuvieron, fundamentalmente, que esto que parece tan novedoso tiene una larga y muchas veces olvidada práctica universitaria. En las universidades medievales, el profesor sometía una serie de cuestiones a discusión de los alumnos. Era lo que se llamaba las quaestio disputate, cuestiones a disputar. En aquel ejemplo era el profesor el que le proponía al grupo de alumnos. Este caso que se asemeja, el profesor deja librado a los alumnos la elección del tema, que serán varios y que luego serán compartidos por el grupo. Entonces, una vez más, podemos de la antigua práctica universitaria volver en este siglo XXI a recuperar en medio de un desarrollo tecnológico al cual no nos oponemos, ni negamos, ni descartamos, pero enriquecernos con una práctica muy lejana en el tiempo. Bueno, ese fue el sentido y esperamos poder hacerlo, aunque sea una vez más, antes del término del cursado. Como aquí hay de los alumnos presentes algunos que estuvieron e hicieron el trabajo, me gustaría que dijeran ahora qué les pareció el mismo. Los escucho. A mí me pareció un muy buen ejercicio, porque personalmente no estoy acostumbrado a escribir cuestiones de... Se escucha mal, Felipe. Hay todos los auriculares. Bueno, hasta Hola, que ¿se Felipe escucha mejor? pueda hablar. Ahí se escucha mal igual. Hola. ¿Sí? Bueno, yo estuve presente, como dice el profe,
como que a los que estábamos nos llamó como un poco la atención cómo íbamos a desarrollar el tema. Si bien creo que todos pudimos como rápido pensar, yo elegí el valor que tiene la palabra y hablé más desde ese lado de la palabra. Fue como muy interesante porque sí, justamente uno está acostumbrado capaz con toda la tecnología poder como desarrollar algo rápido y acá no había más nada que una hoja y una lapicera. Entonces fue como muy interesante el ver la capacidad que tenemos para poder pensar y desarrollar. Creo que todos pudimos escribir bastante y eso fue como también algo que nos miramos y nos llamaba, como que nos sorprendíamos entre nosotros de todo lo que habíamos escrito. Y poder pensar, como dice el profe, sin aparato, sin nada. Al principio sí fue como desafiante, ¿dónde arranco? ¿Qué digo? ¿Cómo escribo? ¿Qué pie? O sea, todas esas preguntas sí pasaron por nuestra cabeza, pero después como cuando ya tuvimos el tema, como empezar a escribir y ir como usando la cabeza y ir armando y de pronto iban escribiendo y nos sorprendíamos hasta nosotros mismos. Estuvo muy, muy buena la actividad. Después iba con una compañera charlando y decimos, o sea, podemos pensar, nos reíamos, porque claro, es como con los aparatos uno en un segundo tiene todo, pero acá era solo tu cabeza, tu mente, y también un poco tu imaginación para poder desarrollar bueno, el tema. Así que estuvo muy, muy interesante, profe, muy bueno. Sí nos sorprendió cuando nos dijo la hoja y el lápiz nada más, pero estuvo bueno. La verdad que fue una linda actividad. Una compañera creo que decía que no es muy común por el hecho de que siempre solamente es el libro de lo que estudiamos y eso, y el poder desarrollar y escribir fue como interesante también. Gracias, Luciana. ¿Alguien más? ¿Te pudiste anigar con el micrófono, Felipe? Bueno, parece que la tecnología y Felipe se han divorciado. ¿Mm? Bueno, yo después voy a escanear lo que escribieron los alumnos ese día, eran poquitos, para que todo el grupo lo pueda leer. Y también les voy a poner parte del diálogo, valga la expresión, que a propósito de esta actividad tuve con la IA. O sea, por un lado, les pedí a los alumnos, aléjense de todo esto. Después me acerqué a la IA, como seguramente muchos de ustedes lo hacen habitualmente, pidiéndole información, ayuda y demás,
y le conté lo que habíamos hecho y le pregunté acerca de la relación de esto con la antigua práctica universitaria medieval de la quaestio disputate. Y eso también se los voy a compartir a ustedes. El objeto es de esto mostrarles cómo podemos hacer uso de la tecnología sin dejar de usar nuestras propias habilidades. Luciana dijo bien, me gustó mucho la forma como lo introdujo. Bueno, al comienzo estuvimos un poco desconcertados. ¿De qué vamos a hablar? Fíjense, si yo les digo, elijan ustedes un tema, bueno, ¿qué tema? Estamos acostumbrados a que se nos pregunte acerca de tal o cual cuestión. Nos proponen el tema y nos dicen, bueno, a ver, ¿qué sabe usted de esto? Pero ¿qué pasa cuando nos dicen, a ver, ¿qué sabe usted sobre el tema? ¿Qué tema? Elíjalo usted. ¿Por qué elegí este tema y no otro? ¿Por qué esto me pareció más relevante? Más interesante. O yo tenía ganas de decir algo. El otro grupo, la otra materia que doy después de ustedes, democracia en el siglo XXI, que eran bastantes alumnos más, hubo una gran diversidad de temas. Algunos incluso dijeron como, no digo disculpándose, pero bueno, me gustaría hablar de esto, pero, o esto es una sugerencia, o esto es sí, cosas muy variadas. Bueno, esto también fomenta la creatividad. Depositamos, insisto, demasiado en herramientas y nos olvidamos de todo lo que podemos y tenemos. A ver, los alumnos podrán haber pensado, bueno, profesor no nos ha anticipado, no tenemos un texto a mano. Y como el ejercicio nos impide preguntarle al tío Google o a esa amable señora ya tal o cual cosa, bueno, ¿dónde lo buscamos? Acá. Acá. ¿Cuántas cosas tenemos? Lecturas, experiencias, ideas, preguntas. Bueno, muchas veces no nos animamos a sacarla.
hacer uso de ella. Reflexionar. Volver sobre lo que alguna vez leímos, nos preguntamos, nos dijeron. Esto es desarrollar nuestra creatividad. No somos literatos, profesor, podrán decirme. Somos nada más que estudiantes de derecho. No somos poetas. Somos nada más que estudiantes de derecho. No somos ensayistas. No somos tratadistas. Pero son personas que pueden y deben desarrollar sus capacidades y aplicarlas, en el caso de ustedes, futuros abogados, a su actividad profesional. No solo sobre lo que han leído, sino sobre lo que han vivido. Esto es también una gran fuente de experiencia. Ese futuro profesional que serán ustedes, abogados y abogadas dentro de algún tiempo, no llevarán solamente lo que aprendieron en textos en la facultad, lo que los profesores pudimos decirles, sino lo que ustedes han vivido en sus familias, con sus amigos, en sus relaciones universitarias, sociales, etc. Experiencias que debidamente analizadas, procesadas, etc., les van a permitir a ustedes ampliar su mirada y podrán en el ejercicio de su profesión ser mucho más que meros aplicadores de fórmulas o de normas vacías de contenido humano. Es muy importante esto, es muy importante. Vamos a suponer que como abogados, puede ser también como asesores, como jueces, etcétera, tienen que enfrentar una cuestión de familia. La relación de la pareja, la relación con los hijos, la disposición de los bienes. Bueno, sí. El artículo tal del código dice tal cosa que para tal cosa. A ver, ¿está mal hacer eso? No. Está mal
quedarse en eso, porque ustedes deberán reflexionar y pensar a partir de su propia experiencia, ¿m? Como hijos, como padres, como hermanos, como amigos, etcétera, en lo que han tenido que hacer a lo largo de su vida y tomar de esa experiencia la dimensión humana de esa cuestión. Nunca voy a dejar de decirle a mis alumnos de derecho, detrás de cualquier cuestión jurídica, de la naturaleza que sea, contratos, daños, delitos, relaciones de familia, etcétera, siempre hay un problema humano. Siempre hay una cuestión, una dimensión humana a la que le deben prestar mucha atención para no quedarse en la aplicación mecánica de una disposición legal. Y también, así como Luciana dijo hace un ratito, cuando el profesor nos dijo al comienzo, no sabíamos de qué íbamos a hablar, de qué íbamos a escribir. Un poco desconcertado, hubo que pensar y buscar. Bueno, en el ejercicio de su actividad profesional, cada vez que sea requerida su intervención, les va a pasar un poco eso. A ver, ¿cómo puedo encarar esto? ¿De qué manera o cuál será la mejor manera de enfrentar este problema? Es que está bien, que la ley, déjela la ley un ratito tranquila. Piensen, sientan qué hay en ese problema para encontrar alguna salida, que no siempre es fácil y que no siempre la ley logra poner en orden eso que se ha desordenado, eso que se ha complicado. Bueno, fíjense ustedes cómo de una pequeña ejercitación muy simple podemos sacar muchas conclusiones. Esta fue un poco la idea de esta pequeña propuesta que le llevé la clase anterior.
Voy a volver sobre, y con la ayuda de quien ha podido ya ir leyendo Oficio de Difuntos. ¿Quién era el que lo había leído, la que lo había leído? Yo lo empecé a leer, profe, pero no lo terminé. Ah, Micaela, usted había comenzado a leerlo. ¿Mm? ¿Qué nos puede decir? A ver, qué le ha producido? No, me gustó como esta bajada de línea de cómo la literatura también puede ser algo tan palpable en la vida real. Y esto de que nosotros estudiamos en Derecho, en múltiples ramas de lo que es el poder absoluto, cómo se ve en la práctica, digamos, el impacto que producen estos gobiernos. Porque es como la sociedad sabía que esa forma estaba mal, pero ante el miedo y también nos da un desenlace de cómo, digamos, el caudillo, digamos, va evolucionando en esta forma también del poder, cómo, digamos, esto lo va transformando y nos hace, digamos, ese replanteo de aquel que tiene poder puede cambiar hasta su persona, digamos, por esto mismo. Entonces, digamos, como que nos va siguiendo así a través del humor, a través también un poco de la mirada de la gente común. Y por último, como cerrar esta idea de también cuando, creo que no me acuerdo bien, como que cuando se producía la muerte del caudillo, cómo, digamos, esto también impacta de otra forma, digamos, porque la gente también estaba como adaptada a vivir de una determinada manera. Y todo esto, digamos, frente al cambio. Ujú. Bien, gracias, Micaela. ¿Alguien más había comenzado a leer? Yo, profe, yo también. Ah, sí, María. ¿Qué te ha parecido? Bueno, además de me parecer una historia muy interesante, no es tan difícil de entender, de entrar en la historia. Hablando un poco de la narrativa, me pareció muy similar, claro, sin realismo mágico, a Cien años de soledad. Y me hizo entender, de cierto modo, que me parece que casi todos los países de la Sudamérica tienen esa historia, siguen esa estandarización en relación al poder, a cómo las familias aparecen en la historia, cómo la gente sigue ese cambio de poder. Por ejemplo, empezó con Torres, fue a Prato, después fue, no me acuerdo el nombre del tercer presidente, que fue el principal, pero me pareció muy similar a Cien años de soledad, tanto de la cuestión cultural de la familia, del cambio de poder, y una historia muy interesante, la verdad. Me parece que la Sudamérica sigue, de cierto modo, eh, sigue igual. Por ejemplo, en Colombia, con García Márquez escribiendo sobre Cien años de soledad, ahora con esa novela venezolana, y básicamente eso. Gracias, María. ¿Alguien más quiere agregar algo? Bueno, les voy a pedir que se tomen un poquito el trabajo de escuchar la clase que la doctora Graciela Ferrero le dio en esta materia a otro grupo hace un par de años. Ella habló sobre otro texto de un autor español, Javier Cercas, y el tema
allí era la transición del autoritarismo de Franco a la democracia española actual. La doctora Ferrero nos va a acompañar el mes que viene con una clase online que va a dar sobre otra novela, otro autor, cambiando totalmente el escenario. Me parece importante que aprovechen esa grabación porque la profesora Ferrero es abogada, es una excelente literata, una gran poeta, y desde hace 3 años ha vuelto a ser electa decana de la Facultad de Letras de nuestra universidad. Me parece un aporte interesante, por eso es que pusimos el video de la clase para que ustedes lo pudieran ver. Voy a agregarles un video y algunos comentarios vinculados al texto que están leyendo y o por leer, Oficio de Difuntos de Arturo Uslar Petri. Como no tenemos demasiado tiempo, yo les pediría que no nos retrasemos en la lectura de este material. Y muy posiblemente les voy a colocar algún otro material en el texto de concretamente vamos a agregar un trabajo sobre el derecho en el alcalde de Zalamea, por un lado, y otro texto, el poder y sus límites en el teatro de Calderón. Acá nos ponemos en contacto con una literatura que estamos hablando de otra época lejana, en este caso el siglo de oro español, y con una expresión de tipo teatral. También van a descubrir acá otra de las dimensiones que nos permiten relacionar derecho y literatura. Y de paso, pasamos un aviso. Es muy importante que los alumnos de derecho vean
cuando puedan, tienen bastantes ofertas en la ciudad de Córdoba, teatro. ¿Mm? Estamos insistiendo en leer obras literarias. Estamos sugiriendo ver películas. Y ahora le añadimos, estamos sugiriendo ver obras de teatro. Es una dimensión distinta en la cual, bueno, podemos aprender mucho. Podemos aprender mucho. Como siempre, tenemos que tratar de ejercitarnos. ¿Mm? ¿Cómo se ejercita? Y bueno, viendo teatro, viendo películas, leyendo novelas, ensayos. Esto es lo que obsesiva y permanentemente le vamos a dar en esta materia, o le estamos dando en esta materia. ¿Mm? Sobre el alcalde de Zalamea y la otra obra de teatro de Calderón de la Barca, en función del texto que le vamos a subir y conforme el modelo taller de lectura, lo van a hacer. ¿Mm? Para la próxima clase. Bueno. Profe, ¿cómo se llamaba el texto? No. Es una obra de Calderón de la Barca y otra del alcalde de Zalamea. Van a estar ahí en el día de hoy, en el grupo de Facebook, y también se lo vamos a subir al grupo de WhatsApp. Bueno, ahora yo quisiera saber cómo ven ustedes estas clases de esta materia en esta forma online, porque a veces el profesor puede creer que vamos bien encaminados, pero los alumnos piensan otra cosa. ¿Mm? Se nos ha ido Felipe, pero creo que queda Juan, ¿no? Juan está conectado, hablable, ¿qué piensa? Sí, profe, estoy acá. A mí me gustan mucho las clases. Sí, sí. Juan, este apellido suyo, entre paréntesis, ¿de qué Sí. origen es? No es fácil pronunciarlo, ¿no? No, se pronuncia Vestergaard, es de origen danés. Es de origen danés. Sí, Vestergaard, ¿qué sí. significaría algo así como? Ah, no, no sé, hasta ahí llegué. ¿No? ¿Usted No, sabe danés? ¿No? no, no. De hecho, yo lo castellanicé así, pero voy a tener que viajar algún día y a ver. Allá es un nombre, un apellido muy común. No sé si, incluso si lo estoy pronunciando bien yo mismo. Uh-huh. ¿Y quién era danés? ¿Tu abuelo? Mi abuelo, sí, sí. Uh-huh. ¿Y tu papá habla danés? No. Él ya nació acá en Argentina. Bueno, no es un idioma fácil el danés, ¿no? Por lo que tengo entendido, no, profe. Bueno, más allá
de la discusión del origen del apellido Juan. ¿Qué me decías acerca de la materia? ¿Qué te parecía? No, sí, que me gusta mucho. Yo por eso asisto a todas las clases. No pude asistir a la clase presencial, pero sí las materias me gustan mucho y me gustan los textos. Yo envié algunos a usted. Todavía no me falta enviarles algunos, pero sí, me gusta. Bueno, muy bien, gracias Juan. Bueno, ¿y Miriam qué piensa? Sí, profe, yo también me gustan mucho las clases y la dinámica también me parece bastante interesante y no pude asistir tampoco a la última clase, pero sí, también voy bien con los textos. Bueno, bueno, muy bien. Bueno, esto es algo que vamos construyendo entre todos, todos los días, ¿eh? No es cuestión de conectarnos y que el profesor hable y nosotros lo escuchamos y bueno, lo atendemos un rato y bueno, y ya cumplimos y pase a otra cosa. En todas las materias hace falta una gran interactividad entre alumnos y profesores, pero en esta materia no avanzamos sino en la medida que ustedes leen, que ustedes escriben, que ustedes eh, son parte activa. Les hice llegar, ahí lo tienen en el grupo de WhatsApp, algo que no es ni para que lo estudien ni para que lo leen si tienen gana. Es una obrita de mi autoría para mostrarles cómo, a través de, ahí utilizado, no una novela, es un cuento corto, en el cual un personaje, que es abogado y profesor universitario, puede decir algunas cosas sobre una serie de temas sociales, políticos, jurídicos, etcétera. Es don Tomás, que es un profesor universitario, ahí quedó a disposición, no sé si alcanzaron a verlo en el grupo de WhatsApp. Les vuelvo a repetir, no tienen la obligación de hacer nada y lo pueden borrar lisa y llanamente si no les gusta. Si les gusta y algo les sugiere, en algún momento les agradezco algún comentario de qué les ha parecido. No sé si alguno de ustedes ha podido leerlo. Sí, profe, yo leí un fragmento de, creo que era cuando hablaba con un call center. ¿Cómo? Yo leí una parte, digamos, que era cuando el autor se comunicaba con un call center y nos presentaba todo esto, digamos, de la comunicación y cómo se ve esta frase de siempre tratar a las personas mayores, digamos, diferente o con otro tono, y eso me pareció interesante. La mirada, digamos, de otro punto de vista. Ajá, bueno. Bueno, la idea es mostrarles a ustedes cómo, a través de un cuento, uno puede abordar una serie de problemas
jurídicos o sociales o políticos o humanos. El cuento es un vehículo. Y en este caso es lo que yo he hecho, valerme del humor, que es una manera de poder decir cosas que tal vez nos hacen reír, no enojar, pero además de reír nos hace pensar. O sea, una cosa no está excluida de la otra. Es decir, podemos reírnos y pensar. Podemos divertirnos y pensar. No necesariamente lo uno está divorciado del otro. Por supuesto que cada uno lo toma o lo deja según su gusto y placer. Nada más para eso que se los he puesto. Bueno, a ver, ¿hay alguna consulta que ustedes deseen hacerme? Yo, profe, quería consultarle aproximadamente cuándo va a ser la mesa de examen. Bueno, va a ser, tengo que ver bien el tema del aula, pero la idea es que sea en un par de semanas. Aproximadamente en 2 semanas. ¿Alguna otra consulta? Sí, yo, profe, tengo una consulta. Con respecto al video que quiere que armemos en cuanto a oficio de difunto, ¿cómo tiene que ser? Por ejemplo, yo ya fui pensando, como armar algún monólogo, o sea, grabarme, e ir poniendo imágenes. ¿Cómo? No le entendí. Le preguntaba cómo tiene que ser el video en cuanto a Sí, la representación que hagamos sí. de oficio de difunto. Por ejemplo, yo pensaba un video grabándome mientras voy hablando y poner algunas imágenes, para que no sea solo como un video mío, sino poner imágenes de la novela que vaya pasando mientras voy como grabándome. Bien, No sé, bien, buena. puede ser. Puede ser. Una vez más, como ustedes ven, les doy la idea, mejor dicho, les propongo una tarea en la cual no los ayudo mucho en cómo hacerla. Siempre los dejo ahí. ¿Y ahora cómo hacemos? Entonces, le voy a responder con una sola palabra. Imagínenlo y pónganlo en práctica. Ustedes saben que nuestra capacidad de imaginar es muy grande, pero muchísimas veces no lo desarrollamos. Pero después que hacen algo, van a decir lo siguiente: yo no me imaginaba que era capaz de hacer tal cosa. Yo no me imaginaba que era capaz de hacer tal cosa. Entonces, cuando uno se imagina algo, y bueno, lo pone en práctica, y ahí se demuestra todo lo que uno puede hacer. O sea, seguramente le va a salir muy bien, Luciana. ¿Qué? No lo sé. Profe, ¿puede ser un poco traído también a la realidad? O sea, cambiar el escenario. Todo lo que usted quiera.
¿Mm? No hay que ponerle límites a la imaginación. ¿Mm? Ustedes ¿Tiene saben, profe de entrega? cuando estudiaron, por ejemplo, derecho constitucional, ¿no? Allá, allá lejos ya. ¿Mm? Seguramente les dijeron que uno de los antecedentes más valiosos de nuestro texto es una obra literaria, ¿no es cierto? ¿Mm? De un señor que era tucumano. ¿Mm? Y que se llamó, ¿cómo se llamó? Juan Bautista Alberdi. Alberdi. Bueno, miren, cuando él escribía este texto y cuando los constituyentes se reunieron en Santa Fe, de nuevo esta palabra, lo que hicieron fue imaginarse un país que no existía. ¿Mm? Lo imaginaron, lo pensaron, algo que no existía, que luego se fue dando, se fue realizando. ¿Mm? Este acto de imaginar es fascinante. Argentina en 1853 era, ¿saben qué era en su materialidad? Un puñado de gente, poca gente, en un gran espacio geográfico, con pocos bienes y muy poco desarrollado el aspecto intelectual. Por eso dice Alberdi en su diagnóstico, somos pocos, pobres e ignorantes. E imaginó un país de muchos, con riqueza, con educación y cultura, para lo cual se sancionó una constitución, se desarrolló una obra de gobierno y se transformó lo que éramos al comienzo. Qué interesante, ¿no? Ver esto, un texto, o sea, siempre le recuerdo a los alumnos porque esa Argentina que era un puñado de personas, pocos, pobres e ignorantes, y que al cabo de un medio siglo de vida, éramos muchísimo más, fruto de la inmigración, teníamos muchas riquezas, fruto del desarrollo agropecuario, y habíamos comenzado a vencer las notables cifras de analfabetismo para ponernos a una altura superior a la de los países europeos. ¿Mm? Muchos ricos y educados. Bueno, todo esto vino a cuento de la indicación de una tarea, cómo hacer
esta pequeña teatralización video de oficio de difuntos. Y fíjense que pasamos a hablar de un tema con el que ustedes se encontraron en primer año, en esa materia de derecho constitucional. Y la palabra que nos permitió ir allá fue la palabra imaginación. Imaginación. No está solamente reservada para la literatura. Vale para la política, vale para el derecho, vale para cada uno de estudiantes de esta materia opcional en la que estamos miércoles y viernes despertándonos como podemos y tratando de avanzar. Bien, ¿no hay nada más que ustedes quieran decir y o preguntar? ¿Cuándo sería la entrega de este video, profe? Cinco más 5, 10. Tienen 10 días para hacerlo. Bien. Bueno, voy a despedirme de ustedes y nos veremos la próxima clase. Bueno, profe, hasta luego. Hasta luego, profe.